Bueno, tampoco hoy fue el día para que los inquilinos lograran tener una aproximación para saber qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres en la Argentina. Se estableció un nuevo cuarto intermedio de por lo menos una semana para tratar de ver si es posible lograr un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, algo muy poco probable para que haya un solo dictamen para llevar al recinto. Pasa que hasta aquí la oposición quiere mantener la medida de sanción de diputados y el oficialismo tiene una mirada distinta que estira los tiempos. Bueno, el oficialismo de todas maneras está conversando con distintos sectores y la idea es generar algunos cambios en el proyecto con que después deriven a una remisión naturalmente en la Cámara de Diputados donde debería existir una mayoría especial para poder lograr la aprobación. Y hay que algunos legisladores radicales confirman en off the record que las conversaciones existen. La campaña electoral, por supuesto, aleja la posibilidad de un entendimiento. Mientras tanto, el Frente de Todos, que busca hacer aprobar el proyecto original que fue modificado en la Cámara Baja, ya tiene el apoyo de la mayor parte del bloque de Unidad Federal y de varios bloques que hoy por hoy en el Senado se manejan a modo unipersonal. Todo esto además queda cruzado por otros temas y esos temas tienen que ver con el debate judicial. Si bien los senadores de Juntos por el Cambio en el off the record hablan del caso de la senadora Ana María, de la jueza Ana María Figueroa, señalando que ya fue, esto te lo dicen en los pasillos y en off the record, queda todavía una importante definición para saber si se van a aprobar o no los pliegos de 74 futuros miembros del Poder Judicial, la mayor parte de ellos jueces en este tiempo de la política, para lo cual obviamente se necesita una negociación. Y en el medio, la situación de los inquilinos. Por eso esta noche le agradezco mucho a Diego Fernández Camilo, que primero es inquilino, lo que tenemos que saber, y además es referente de la Asociación Platense de Inquilinos, que esta tarde estuvo allí en ese plenario de comisiones en la Cámara de Senadores, tuvo una ida y vuelta con varios senadores, y como la mayoría de los inquilinos no quieren reforma de la ley. Mirá, lo que nosotros planteamos desde el Movimiento Nacional Inquilino y la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas, perteneciente a la Ciudad de La Plata, es que está todo estratificándose en ley de alquileres, inquilinos e inquilinas, y no estamos viendo, me parece, el problema raíz, que es una crisis habitacional grande que hay en la Argentina, donde inclusive estamos proponiendo que se declare esa emergencia habitacional, donde se ha aumentado en los últimos 20 años de un menos de 11% de la población a casi un 21,5% de la población del inquilinato. Claro. En ese sentido, nosotros lo que entendemos es que la ley de alquileres, en este contexto de una crisis económica en cuanto al detrimento del salario, en cuanto a grandes periodos, ante que es un grande periodo inflacionario en la Argentina, que sabemos que la Argentina tiene diferentes periodos inflacionarios, no podemos pensar en una ley que cada 4 meses el inquilino o la inquilina, quien habla es uno, esté pensando en el aumento del mismo. Ahora, Diego, cuando renovás el contrato de alquiler, te va a caer probablemente entre un 120, un 130% en la liquidación anual. ¿No es mejor prorratear ese pago cada 6 meses, por ejemplo? No te digo 4, 6. O más quizás. Pero no es mejor que tener que hacer un contrato anual cuando te cae 120% de golpe. Pagabas 200 y pasás a pagar 400. Es muy violento eso. Sí, hay una cuestión también que nosotros hemos marcado de la ley actual inclusive, que marca este ICL, que sigue estando atado a la inflación. Está directamente atado a la inflación porque no tiene ni pisos ni techos, que bueno, ya sería pensar en... pero no tiene pisos. Entonces, los pisos parten a partir de lo que el sector inmobiliario entiende que debe ser el piso para esa vivienda. Eso obviamente que, como decimos nosotros, al no estar atado al salario, que es como históricamente la Argentina ha tratado de que se haga, que el inquilino o la inquilina no gaste más del 30 a 35% del salario en acceder al hogar, bueno, vemos también esta complejidad que hoy se está generando y que no está teniendo una solución ni una salida. Pasa que con la actual ley, que fue aprobada hace relativamente poco tiempo, se esperaba que se firmaran los contratos por 3 años con una actualización anual. Y la verdad es que las unidades no salieron al mercado para cerrar esos contratos y la inflación fue
sabemos lo que es, la inflación es tremenda. No salieron al dio mercado. resultados. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que de todas maneras la quieran mantener. Sí, mantenerla en este estado de situación, lamentablemente, es más de lo mismo. Es una ley que no se ha cumplido en su espíritu, porque el órgano de control no está, no existe. No se cumplió tampoco, obviamente, los alquileres sociales, porque al no existir, obviamente, el órgano que debería el Estado haber creado para que dicha ley se cumpla, no existe. Entonces, obviamente que el espíritu en sí de la ley no está. Sigue habiendo contratos irregulares, sigue habiendo contratos que lamentablemente son actualizaciones semestrales, que son 2 años. A nosotros en la asociación recibimos de cada 6 contratos, 7 contratos, 3 son lo que se dice en la jerga truchos. Entonces, en ese sentido, si nosotros no tenemos una presencia real del Estado, que se ha corrido, pero cuando el Estado se corre, entendamos que quien avanza es el mercado. ¿Bien? Cuando vos no protegés el derecho constitucional del acceso justo al hogar, porque lo que decimos es, como decía hoy en el Senado, quienes alquilamos no somos ni más ni menos que trabajadores y trabajadoras. Claro. Quien construimos el Estado-Nación, entendiendo que debemos tener un Estado-Nación cada vez más fuerte y más pujante, una Argentina que salga para adelante. ¿Pero qué rol querés del Estado vos? El rol del Estado que tiene que haber, por sobre todas las cosas, en esto me parece que es, primero, identificar y diferenciar, no es lo mismo el pequeño propietario, que siempre se le usa como escudo, a aquellos que tienen 10, 20, 30, 40, 100 propiedades, brokers inmobiliarios, desarrollistas, ¿bien? Entonces, si nosotros no distinguimos eso, si nosotros no podemos eso separarlo, e inclusive al pequeño propietario o propietaria quizás correrle ciertos impuestos para que pueda tener un alquiler más moderado hacia el inquilinato, que es una opción que puede llegar a haber en estos tiempos, lamentablemente es muy difícil. Si nosotros no hemos construido los números reales del sector, es muy difícil diseñar una política pública acorde. ¿Bien? Y creo, y en tiempos de hoy, donde los números marcan que hay cada vez menos propietarios y propietarias, los últimos 10 años pasamos de un 73% de propietarios y propietarias a un 64% aproximadamente. Vemos que la construcción existió, 4 millones de viviendas. Vemos que decían que la solución era construir, la solución no está siendo construir. Vemos que decían que la solución era oferta-demanda, lamentablemente en este sistema sabemos que nunca ha funcionado si queremos que se cumplan ciertas reglas de la sociedad, que se entiende que el trabajo está por delante de la especulación, se entiende que la vida humana está por delante del capital económico, por lo menos la sociedad que uno quiere conformar. Digo, ¿cómo afecta a los inquilinos que se les está terminando el contrato, o a aquellos que están buscando? Desesperación. No, pero ¿cómo afecta esta incertidumbre política de que no se sabe si se va a cambiar la ley? Esto lo que hace también, donde nosotros vemos que acá no se va a votar el pliego, hoy creo que fueron bastante claros, se está intentando una modificación del pliego que llegó de diputados, o sea, de la aprobación de diputados en esta reforma de ley. Va a volver a diputados, se va a trabar, va a haber una incertidumbre muy grande en los próximos meses, el río se revuelve y quien gana es el pescador. ¿Quién es el pescador? Preguntémosle a los grandes desarrollistas que siguen construyendo en Puerto Madero, frente al río Posadas, en Misiones, preguntémosle quiénes son los... La problemática de los inquilinos está muy bien planteada por vos, está claro, pero ¿a vos te parece justo que un propietario, no estoy hablando de un gran desarrollador, un propietario que tiene 2 viviendas, vive en una y tiene otra? Te repito, la alquila, no sabemos quiénes son. Que se indexe una vez por año el precio del alquiler cuando va a comprar al supermercado y se le indexan los alimentos todos los días. Lo perjudica, pero no podemos, el propietario y la propietaria, o sea, el trabajador y la trabajadora argentina, no puede sostener aquel pequeño propietario o al jubilado para que pueda vivir. ¿Qué somos? Entonces volvemos al feudo, como decía hoy en el Senado yo, volvemos al feudo y somos los nuevos esclavos de la gleba. En este caso un poco más modernos, más sofisticados. Vamos a trabajar para darle el 70% del salario a ese pequeño propietario. Bueno, pero esto pasa ahora, sin hacer ningún tipo de distingo. Hasta el 80% de un salario se va en un alquiler. Exactamente. Así que lamentablemente tenemos que decir que esto pasa ahora. No. Pero el que pasa ahora, pero ha sido un proceso que se ve habitacionalmente en los últimos 20 años. Como estábamos diciendo recién con Leandro, una persona que solo tiene un departamentito, un lugar pequeño, no te quiere hacer esclavo. Quiere que vos le tengas un buen alquiler, como pasaba con los contratos con el Código Civil y Comercial. Y con esta ley ¿no? que tiene una indexación por año, lo que pasa es que los primeros meses
el inquilino pierde como en la guerra, pues le queda un 120% de aumento anual y es enorme, y los últimos 6, 7, 8 meses pierde el propietario también. Por ahora, La inflación, estoy diciendo. en base a esta ley y a la inflación, pero por ahora, y quizás aquellos que se avivaron, por decirlo mal y pronto, y te pusieron 70, 80% por el 100% de inflación, por encima, esos propietarios no pierden tanto en los últimos 6 meses porque te fueron bien arriba y están yendo cada vez más arriba. Y esa desregulación también se sigue viendo cada vez más perjudicado la inquilina y el inquilino. Dentro del oficialismo, esta tarde, en la conversación de pasillo, el Frente de Todos no tiene unanimidad de criterio, tiene diferencias sobre cómo abordar esta ley. De hecho, por eso hoy no hubo dictamen, porque podría tener mayoría, pero no están de acuerdo. Y se posterga a cuarto intermedio una semana. Lo último que se escuchaba esta noche en el Senado tenía que ver con la posibilidad de que los contratos se mantuvieran en 3 años, pero que las actualizaciones sean semestrales. Y que se definiera un índice que tuviera que ver con los salarios y con la inflación, bastante parecido que tenemos en este momento. ¿Eso cierra para ustedes? Sí, yo escuché eso, también escuché que se mantenga inclusive la parte más federal de los 9 meses. Esto que te pregunto, ¿cierra 6 meses y una actualización índices que define el Estado a través de la ley? No. ¿O crees que tendrían que congelarse los alquileres, como dijeron otras agrupaciones que también estuvieron presentes? No, yo creo que se puede congelar, yo creo que se puede crear la emergencia habitacional si las partes asumen la responsabilidad que han tenido en una crisis que viene agudizándose sobre todo en los últimos 20, 25 años. ¿Qué implica en concreto la emergencia habitacional? La emergencia habitacional, que sea el congelamiento y el llamado urgente... Congelamiento de alquiler. Congelamiento y del valor de propiedades. Frenemos, llamemos a una reunión de concertación donde estemos todos los actores que debemos dar solución a esto. Está bien, me van a decir es un ideal. Bueno, y tratar de generar, por sobre todas las cosas, me parece, una política acorde a los números que no se tienen. Entonces llamamos al censo de forma inmediata para propietarios, propietarias, inquilinos, inquilinas. Porque acá nadie quiere perjudicar a ningún argentino, a ningún compatriota. Pero entendamos que si nosotros decimos que solamente lo registrado es el 21% de la población argentina que alquila, explíquenme, que seguramente sea un 25%, calculamos nosotros, explíquenme cómo haces, que son trabajadores y trabajadoras, para desarrollar una nación que tenga mayor pujanza, mayor potencial económico. ¿Cómo haces? Si permanentemente es muy difícil. Y es lo que está sucediendo. Bueno, lo que es difícil es irse a vivir siendo inquilino. ¿Tenés datos sobre el tema de desalojos? No con precisión de la provincia de Buenos Aires, que es algo que nosotros queremos hacer. Y de La Plata sí, hay desalojos. Hemos frenado algún que otro desalojo donde hemos podido intermediar. Pero el inquilino no tiene dónde ir a vivir, no puede pagar cierta deuda, le dice que puede pagar de otra forma. Bueno, nada, tiene una complejidad, un entramado social muy grande, donde la solución obviamente que no es la ley de alquileres sí, la ley de alquileres no. Por eso digo, la ley de alquileres es una parte del problema que estamos teniendo en cuanto al hábitat en Argentina. Pero una ley que quiere ser modificada entre gallos y medianoche, como la que vino de diputados, va a empeorar eso. ¿Pero por qué gallos y medianoche? Si se hizo debate público, hubo comisión. No se hizo, nunca nos convocaron. Nunca convocaron a nadie, el inquilino y la inquilina. Sí, yo he cubierto ese debate y vi que fue gente a hablar y puso distintos... Al sector inquilino no lo han convocado, por lo menos a la mayoría. De hecho, de 2021 se dice que se va a cambiar la ley, no se cambió hasta ahora. Por eso, y tampoco entendemos por qué se quiere cambiar una ley que nunca se ha cumplido. Es que ese es el punto, que tenés una ley que no se cumple, que no sirvió, lamentablemente. Pero que no se cumpla, que no se cumpla, ¿significa que no sirva? ¿O que no se cumpla significa...? Mirá, tenés 2 opciones, o cumplís la ley como estás, o corregís el más de 120% de inflación. Y la verdad que la ley no se cumplió y lamentablemente o vemos que se deje de ir por el tubo de los grandes desarrollistas el capital que cada trabajador y trabajadora ganan. Por eso, hay muchas lecturas, ¿bien? Ahora, la lectura que nosotros vamos a defender, obviamente, es la de que haya un mayor nivel de igualdad en el acceso al hogar, porque ese acceso al hogar no deja de ser la construcción de la Argentina. Entonces, si eso nosotros no lo podemos visualizar, lamentablemente, como ha pasado hasta ahora, como inclusive esta propia ley que está actualmente, es una ley que viene a reformar y no a transformar. Y esas reformas lamentablemente confunden al sector inquilino e inquilina
Y termina hablando en el idioma de quienes especulan, en el idioma justamente del consumo, que nosotros entendemos que la vivienda no es un bien de consumo, es secundario. Los alquileres turísticos son secundarios. Está muy bien que exista ese alquiler turístico y que ingresen divisas al país. Está bárbaro. Pero si solucionamos lo primordial, que es el acceso justo al hogar para cada argentino y argentina. Diego, te agradezco mucho esta conversación. Es Diego Fernández Camilo, que es representante de la Asociación Platense de Inquilinos, en un día en el que el tema alquileres se debatió, pero está pendiente. Pero también quedó pendiente otro debate muy delicado que tiene que ver con los deudores de créditos UBA. La vivienda y el acceso a la vivienda es un gran tema que lamentablemente no se está debatiendo en campaña.